¿Tienen alguna duda respecto de lo que vinimos viendo hasta ahora sobre XSLX, Dial-Up? Bueno, si no hay dudas, seguimos adelante con las clases. Bien, lo que vamos a ver hoy, nosotros hasta la clase pasada, lo que hicimos es montarnos sobre el sistema de telefonía fija, utilizar sus redes de última milla y a través de ella enviar la señal de datos haciendo uso del resto del espectro de frecuencia que está disponible en ese acceso de última milla. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar otro servicio preexistente, que son los servicios de televisión por cable, que se denominan CATV, esos servicios de prestación de acceso a televisión por cable, se realiza sobre una red que se denomina red de fibra óptica y cable coaxial, que se denominan redes HFC, que son redes híbridas. El estándar que gobierna y explicita cuáles van a ser las características de trabajo sobre ese tipo de redes cuando enviamos datos se denomina DOCSIS. Entonces son estos tres elementos que nosotros vamos a analizar para poder entender ahora cómo podemos enviar datos a través de esta nueva red física preexistente a través de la cual se prestaba un servicio de televisión por cable. DOCSIS es esta especificación de interfaz para servicio de datos sobre cables, en este caso cables coaxiales y fibras ópticas. Tenemos una evolución de esta especificación que llega a DOCSIS 3.1, que ya está operativa, DOCSIS 3.1 duplex, que permite la simetría de los canales ascendentes y descendentes, y esta interfaz está evolucionando rápidamente y se están sentando las bases para trabajar con 60 gigabits por segundo en canales simétricos, haciendo uso de redes de fibra óptica. En el caso de 4.0 está planteado ya para FTTH, y ustedes ya saben lo que es FTTH porque lo vimos en la clase anterior. La evolución en nuestro país arrancó con DOCSIS 2.0, con velocidades máximas de transmisión en canales ascendentes y descendentes de 40 megabits por segundo y 30 megabits por segundo respectivamente. Evoluciona hacia DOCSIS 3.0 con velocidades máximas de 1 gigabit por segundo en el canal descendente y 100 megabits por segundo en el canal ascendente. La evolución hacia DOCSIS 3.1 en Argentina se está planteando rápidamente a partir de la situación de excepción que estamos viviendo y el gran requerimiento de ancho de banda. Esto permite trabajar a velocidades del orden de los 10 gigabits por segundo, canal descendente, y 1 gigabit a 2 gigabits por segundo en canal descendente. Ahora, estos nuevos estándares incorporan lo que ya hemos estudiado, que es la modulación discreta, perdón, la modulación por división de frecuencia ortogonal, con tecnologías 2K, 4K u 8K, referido este valor a la cantidad de portadoras o subportadoras que utilizan 2.000, 4.000 u 8.000 subportadoras en esta tecnología o FDM, que ya sabemos que gracias a su ortogonalidad tenemos una eficiencia espectral elevada. Los estándares DOCSIS 3.0 y 2.0 utilizan lo que se llama portadora única, con una modulación QAM sobre esta única portadora, y ya vamos a ver que en el caso de Argentina utiliza un ancho de banda de 8 MHz, un único canal con una única portadora de 8 MHz que puede llegar a duplicarse en función de necesitar llegar a velocidades de los orden de los
gigabit por segundo, pero trabaja con tecnología de portadora única. Esto ya lo vamos a ir explicitando a lo largo de la clase. Cuando nosotros hablamos del sistema de televisión por cable, este servicio en el cual teníamos acceso a través de un cable coaxial en lo que se denomina el bucle de abonado, y luego, acuérdense, en la etapa troncal de este sistema utiliza fibra óptica, por eso se llaman redes híbridas HFC. Inicialmente la comunicación estaba establecida en un formato simplex, ya que solamente recibíamos televisión digital y televisión analógica. Su espectro se dividía en dos bloques, uno de baja frecuencia para la televisión analógica, que iba desde 86 a 606 MHz, y luego la televisión digital de 606 MHz a 750 MHz. Entonces, sobre este sistema, que era unidireccional, con amplificadores de línea unidireccionales, con conversores, acuérdense que hay que convertir la señal óptica en señal eléctrica, o sea, luz en electricidad, y todos estos conversores eran unidireccionales. Entonces, lo que se debía hacer era modificar toda esta red e incorporar amplificadores bidireccionales. Ese era el costo de implementación de un sistema que permitiese una transmisión bidireccional. Entonces se agrega dentro del espectro que explotaba KTB, se agrega un canal ascendente desde el usuario, desde este dispositivo que ahora se va a denominar cable módem, simplemente porque va a administrar el espectro de frecuencia sobre un tendido de cable coaxial, y sobre todo por las frecuencias en las cuales vamos a trabajar. Si nosotros comparamos los canales con los que estábamos trabajando en XDSLX, en términos de frecuencia son muy inferiores a los que estamos trabajando acá. A ver, acá hay un presente. Cualquier duda que ustedes tengan, interrúmpanme por el micrófono, habilitando su micrófono, y me realizan la pregunta. Fíjense que el canal ascendente está planteado para el rango entre los 5 y los 55 MHz. En el caso de Estados Unidos, nosotros acá en Argentina usamos entre 5 y 42 MHz. Eso agéndenlo, ya en las próximas diapositivas eso está incorporado. Esto es para el canal upstream. Ahora, para el canal descendente, fíjense, trabajamos entre los 750 MHz a 862 MHz. Fíjense que el canal descendente supera ampliamente los espectros de frecuencia que veníamos utilizando en el caso de las tecnologías XDSLX. Acá lo vemos dentro de una gráfica explicitada en términos de frecuencia. Entonces vemos el canal ascendente o canal de retorno, cuya modulación va a ser QPSK, porque esta es la zona más ruidosa de este espectro. Entonces se utiliza QPSK, que es bastante inmune a los ruidos, mucho más que QAM. Vamos a tener acá los canales de televisión analógica, y acá lo que van a observar es que el ancho de banda de estos canales analógicos, en el caso de Estados Unidos, que utiliza un sistema de barrido para poder generar la imagen, utiliza un protocolo que se llama NTSC, que hace uso de un ancho de banda de 6 MHz para la portadora, y esto se hereda al resto de la tecnología. Ahora, nosotros utilizamos el sistema PAL-N, que utiliza 8 MHz, que es el sistema adoptado preferentemente en Europa. Acá Santiago pone presente, dice que no sabía que había que ponerlo. Sí, eso me permite llevar una estadística de la presencia de los alumnos en las clases. Muy bien, seguimos adelante. Entonces decíamos que nosotros usamos 8 MHz, y esa es la tecnología que se hereda
al resto de los canales, tanto para la televisión digital como los canales de datos. Por eso es que nosotros vamos a usar portadora única hasta DOCSIS 3.0 de 8 MHz. En el caso de nuestro canal descendente, que iba de 750 a 862 MHz, fíjense que podemos utilizar modulaciones entre 64 y 256 QAM. Si el ancho de banda de 8 MHz no es suficiente, se pueden usar dos portadoras simples para obtener las velocidades de transmisión que tengan ustedes rentados a nivel comercial. Vamos a ver cuáles son los componentes de una red de fibras ópticas y cables coaxiales, de una red que estamos utilizando en CAT-TV. Tenemos lo que se denomina la cabecera de red, la red troncal óptica, la red de distribución que ya es de cable coaxial, y por último la cometida de abonado, que es desde la caja de distribución de la cable coaxial hacia el abonado. Vamos a ir viendo cada una de estas partes de la red. Fíjense, acá tenemos la cabecera, nuestra red troncal, que es de fibra óptica, que llega hasta el amplificador. A su vez es una caja de distribución que nos permite acá tener optoacopladores bidireccionales. Fíjense que estos amplificadores trabajan en ambas direcciones. Inicialmente tenían solamente la dirección hacia el usuario, por eso la gran inversión de los prestadores de estos servicios de televisión por cable tuvieron que incorporar amplificadores bidireccionales. Y la importancia de estos amplificadores está en función de la inmunidad al ruido y la calidad de los amplificadores, que para transmisión de datos tienen que ser mucho más eficientes que para la transmisión de señales de televisión. Luego acá tenemos el último tramo, que es la cometida de abonado. Acá tenemos nuevamente en otra gráfica, donde podemos distinguir dónde se encuentra nuestra locación como usuarios. Tenemos este último tramo, que es el bucle de abonado, luego la red de distribución, que es toda la red que corresponde al cableado de cable coaxial, y luego la distribución troncal de la señal, que es óptica, pero vamos a ver que puede ser o analógica o digital la señal que viaja a través de este elemento troncal. Dentro de la cabecera de red, vamos a ver cuál es la función básica de esta cabecera. Inicialmente, la cabecera de red, acuérdense, es la que tomaba las señales de televisión analógica y digital y las incorporaba dentro de la línea de transmisión. Ahora, esas señales de televisión podían provenir de canales analógicos, de señales que se denominan transmisiones abiertas, que se realizan a través de radioenlaces, como en el caso en el caso de Córdoba, canal 8, canal 12 y canal 10, trabajan con una señal que le emiten en forma de radioenlace y que todos la podemos captar con una antena. Esos son los canales analógicos, pero también existe televisión digital que la pueden estar tomando esta señal desde la cabecera a través de señales satelitales, o inclusive puede haber generación de contenido propio por parte de la cabecera, porque existen empresas que a su vez generan contenido. Entonces, lo que hacen es trabajar, acuérdense, en canales de 8 o 6 MHz, dependiendo de la tecnología que utilicen. Luego voy a tener acá un MUX de frecuencia, un multiplexor de frecuencia, que me permita incorporar la señal dentro de la red. A veces existen también productoras de señales de televisión privadas que se conectan directamente con las cabeceras de red. Inclusive va a depender, ya vamos a ver la configuración, estamos viendo una configuración básica, pero podemos llegar a tener varias cabeceras de red dependiendo del área metropolitana que se desee cubrir. Cuanto más amplia sea esa red metropolitana, voy a necesitar mayor cantidad de cabeceras de red en función de que también existan distintas empresas que provean contenido a estas cabeceras de red. Cuando nosotros
ahora analizamos el canal descendente, y cuando hablamos de canal descendente, vamos a ver que todas las señales que van desde la cabecera de red hasta el usuario, que incluyen los canales analógicos, los canales digitales y downstream, la señal de datos descendente, van a ser transportados o encapsulados a través de paquetes MPEG-2. Por eso es que, fíjense, tenemos los datos descendentes, más todas las señales de audio y video provenientes de canales analógicos digitales que ingresan en un multiplexor MPEG-2. Por eso es que el espectro de frecuencia que se va a utilizar en estos formatos va desde los 606 MHz hasta los 862 MHz. Aquí tenemos un gráfico que simplifica lo que a nosotros nos interesa mayoritariamente, que es la transmisión de los datos, tanto en el canal descendente como en el canal ascendente. Lo que vimos anteriormente nos permite entender el contexto en el cual nosotros vamos a enviar esa información. Lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es nuestro canal ascendente y nuestro canal descendente. Esto es lo que está transparentado en esta gráfica, incorporando evidentemente las señales de televisión digital y de televisión analógica. Entonces, fíjense que acá tenemos un combinador, que no es otra cosa que un multiplexor de frecuencia, que me permite incorporar las señales de video, tanto analógicas como digitales, que sería este tramo del espectro, ¿sí? Y agregar desde un dispositivo que se denomina CTMS, que es el terminador de cable módem, que es homólogo al DSLAM en la tecnología XDSLX. Porque fíjense que en este caso yo voy a tener un solo terminador de cable módem, un solo módem que va a atender a todas las señales que provienen de todos los usuarios. Y yo voy a enviar desde este modulador, de este único módem, todas las señales a todos los usuarios. Entonces, acá ya hay una gran diferencia. Mientras que antes el DSLAM era un multiplexor que tenía a su vez incorporada tantos módem centrales como módem remotos se conectaban con él, y que aguas arriba en un enlace troncal multiplexaba en tiempo la información de cada uno de estos módems. Por eso es que decíamos que entre el módem central y el módem remoto existía un enlace punto a punto. En cambio acá, fíjense que es un enlace compartido, porque yo voy a tener un solo módem que va a atender a todos los usuarios. Entonces vamos a tener, fíjense que el modulador va a estar trabajando. Acuérdense que el modulador va a ser el encargado de generar la señal descendente, porque acá estamos en la etapa de transmisión. Entonces el modulador, su espectro será desde 750 a 862 MHz. Y esto deberá ser sumado en el combinador o este multiplexor de frecuencia para generar todo el canal descendente entre 86 y 862 MHz. Todo esto será el canal descendente de televisión analógica, digital y datos. Esto primero viaja en forma de luz a través de la fibra. Acá en el nodo se convierte en una corriente eléctrica que viaja a través del cable coaxial. Y este cable coaxial lleva señales hasta el módem. Fíjense que las señales que llevan ahora, el espectro de frecuencia en este tramo de la red de distribución es de 5 MHz a 862, que es la totalidad, canal ascendente y descendente. Por eso este nodo es el que va a recibir esta señal y va a tener que distinguir entre el espectro del canal ascendente y el canal descendente para enviarlo como recepción, el canal ascendente, y como transmisión, el canal descendente de datos. Acá tenemos otro diagrama que nos permite explicitar exactamente lo mismo, simplificando. Y acá fíjense que tenemos el CTMS, que va a ser el encargado de acceder al backbone IP para poder conectarse a Internet. O sea que este CTMS tendrá que
comunicarse con el prestador del servicio de acceso a Internet, que en este caso, si ustedes están tomando la señal a través de el servicio de televisión por cable de Cablevisión, su operador de datos es Fibertel. Entonces, si nosotros vemos en esta otra gráfica, está esto explicitado. Tenemos el CTMS como dispositivo terminador de cable modem que va a atender a todos los usuarios, pero a su vez se va a conectar con el prestador del servicio de acceso a Internet, que va a ser Fibertel, ¿no? Todo este sistema pertenece a Cablevisión, pero toda esta etapa es la que administra Fibertel. Entonces acá tenemos de nuevo, sobre todo, la red de usuario, donde la señal va a llegar a través de un cable coaxial y se va a tener que bifurcar hacia el módem, el cable módem, o hacia nuestro televisor, porque la idea es que se transportan señales de video analógico y digital y señales de datos. Ya vamos a ver cómo se hace esta bifurcación de la señal. Que justamente este es uno de los grandes problemas, porque es allí donde nosotros disminuimos notablemente la performance de este sistema, porque si ustedes lo comparan con el sistema que estuvimos estudiando anteriormente, donde utilizamos la red de telefonía, la diferencia desde el punto de vista físico en cuanto a los conductores que utiliza las redes KTV son mucho mejores que las de telefonía, mientras que la de telefonía es un par de conductores simplemente aislados entre sí por un elemento plástico o dieléctrico. En el caso de cable módem, estamos utilizando un cable coaxial dentro de esta red HFC, que sería el tramo, el eslabón más débil respecto a la señal, el comportamiento de la relación señal-ruido, porque va a ser menos inmune a los ruidos que una fibra óptica. Pero un cable coaxial es mucho más inmune al ruido que un par telefónico. Entonces, inicialmente, nosotros podemos decir, bueno, hay una gran diferencia entre un sistema y otro, sobre todo vinculado con la relación señal-ruido, que este sistema es mucho más inmune. Y nosotros ya sabemos, por la teoría que nos había planteado Shannon, que si nosotros tenemos una muy buena relación señal-ruido, esto mejora notablemente la capacidad de nuestro canal. Pero en este punto es donde nosotros terminamos empeorando la relación señal-ruido de todo el sistema como usuarios. Porque el derivador que se coloca acá y que lo coloca la empresa que presta el servicio, por eso nos preguntan cuántos televisores tenemos en el domicilio, y de acuerdo a eso nos colocan un derivador que puede generar señales para varios televisores y para el cable módem, y lo que fundamentalmente hace es adaptar la línea de transmisión. Adaptar la línea de transmisión, acuérdense que significa que el amplificador de transmisión tiene una impedancia de salida que tiene que ser exactamente la misma que la impedancia distribuida de la línea de transmisión. Ustedes ya saben lo que significa la impedancia distribuida, lo que significa una línea de transmisión, y si esto no es así, existen reflexión de las señales, existen ondas estacionarias que lo que hacen es atenuar la señal. Entonces, si la señal se atenúa, y acuérdense que nosotros tenemos una relación señal-ruido, en el numerador se atenúa nuestra señal y en el denominador, aunque permanezca constante el ruido, esa relación señal-ruido se va a empeorar. Entonces, si encima nosotros terminamos compartiendo con un vecino nuestra señal y colocamos un derivador que lo compramos en un supermercado o en una ferretería, una casa de electrónica, terminamos modificando la impedancia de la línea y por lo tanto modificando la relación señal-ruido, generando una desadaptación de la impedancia de la línea. Y hay algo muy interesante, y es que
prestadoras del servicio pueden determinar a nivel de los centímetros dónde está desadaptada la línea. Entonces vemos que esta ventaja comparativa que teníamos inicialmente con los sistemas de transmisión a partir de hacer uso de redes de KTV, bueno, empeoramos esto los usuarios si realizamos este tipo de acciones. Acá les muestro un gráfico donde tenemos una distribución un poco más compleja del sistema de televisión por cable, esto cuando las áreas metropolitanas son muy grandes y tenemos distintos prestadores de servicios de generación de contenido. Entonces existe una red troncal primaria, toda óptica, donde tenemos distintos nodos que generan contenido y que a su vez los comparten a través de esta red, y que en definitiva lo que tenemos nosotros es una cabecera y una distribución. Esto es lo que nosotros hemos graficado, y esto se puede complejizar, digamos, anillos, redes primarias, secundarias, para tratar de llegar a todas las zonas geográficas de un área metropolitana que puede estar cubriendo el sistema de KTV. Cuando vimos las tecnologías DOCSIS 3.0, vemos que DOCSIS 3.1 lo que hace es extender el espectro de frecuencia de trabajo. Hasta 3.0 llegamos hasta 862 MHz, pero DOCSIS 3.1 lo que hace es aumentar el ancho de banda. Ya sabemos que esta es la estrategia. Al igual que en XDSLX, de ADSL a VDSL2 pasamos de 1.1 MHz a 30 MHz, acá también para poder llegar a velocidades del orden de los gigabits por segundo tenemos que sumar espectro de frecuencia. Ahora, lo interesante es que ese espectro de frecuencia se suma haciendo uso del sistema OFDM, y ya sabemos que ese sistema OFDM nos permite trabajar en forma mucho más estrecha dentro de un mismo espectro de frecuencia, porque no tengo que dejar anchos de banda de guarda entre los distintos canales, como sí lo tendría que hacer si la multiplexación sería simplemente por división de frecuencia. Acá es donde aparecen las cantidades de las subportadoras que vamos a utilizar, por eso se habla de tecnologías 2K, 4K u 8K, es cuando el prestador de servicio decide cuántas portadoras o FDM va a utilizar para prestar el servicio. Por eso hablamos de tecnologías 2K, 4K u 8K. Acá hay algo muy interesante, y que los modem DOCSIS 3.1 pueden primero generar retrocompatibilidad. ¿Por qué? Porque puedo apagar cada uno de los canales OFDM que yo estoy utilizando, lo mismo que podía hacer el modem XDSLX. Entonces puedo, a un DOCSIS 3.1, lo que puedo hacer es que sea retrocompatible con las tecnologías 2.0 y 3.0. Acuérdense que era de portadora simple. Entonces puedo generar un solo canal de 8 MHz. Y lo que también puedo hacer, acuérdense que las interferencias, cuando hablamos del tendido de última milla, hablamos de la ubicación geográfica determinada, la locación de cada usuario, y ese usuario tiene una acometida que es única, desde la caja de distribución del nodo óptico hasta el domicilio. Y si esa caja está pasando por algún transformador de línea o alguna zona que genera mucho ruido, puede ser que un usuario determinado tenga un rango de frecuencias donde tenga mucho ruido, no en forma aleatoria, sino en forma permanente, y lo que se puede hacer es justamente apagar estos canales para evitar la interferencia y utilizar los canales adyacentes. Entonces tengo esa posibilidad. Otra tarea interesante de 3.1 que incorpora es utilizar determinados canales para lo que es control del tráfico de la señal, sincronización, y esto lo hace teniendo una banda específica para estas tareas. Acá fíjense que figura 6 MHz, porque acá tendría que yo modificar y poner barra 8 MHz, porque esto está planteado para Estados Unidos. Pero acuérdense que nosotros trabajamos con 8 MHz. Entonces acá vemos cómo
la cantidad de portadoras que se utilizan para cada una de las acciones de control, que por ahora es solamente informativo, pero a medida que este estándar sea utilizado con mayor regularidad en Argentina, bueno, vamos a profundizar sobre este tema. Por ahora lo que nos interesa saber es fundamentalmente que vamos a trabajar con canales multiplexados por OFDM, cuál va a ser su nuevo espectro de frecuencia, que se van a utilizar en vez de MPEG-2, se vuelve a encapsular en nuevos paquetes de transmisión o tramas, como lo quieran denominar, llamados palabras clave, que permite enviar la señal en este nuevo encapsulado. Ahora, otras diferencias fundamentales, que esto sí hay que tenerlo muy en claro, es que estos sistemas DOCSIS 3.1, fíjense, nosotros la única forma, la fórmula sigue siendo la misma. Si quiero aumentar velocidad de transmisión, o aumento el ancho de banda, o aumento la cantidad de bits que yo envío por cada ciclo de la señal, o sea, eficiencia espectral. Esa eficiencia espectral va a estar en función de la relación señal-ruido que yo posea a lo largo de la línea de transmisión. Entonces, con DOCSIS 3.0 llego hasta 256 QAM como máximo, los niveles de modulación que yo voy a poder utilizar. Ahora, en DOCSIS 3.0, en DOCSIS 3.1, fíjense que paso a utilizar 4096 QAM, lo cual me va a permitir enviar una mayor cantidad de bit por símbolo. Y eso gracias al uso de este FTTH, porque es la única forma en la cual yo voy a poder eliminar completamente la injerencia del ruido en nuestra línea de transmisión y minimizarlo. Luego también vemos que el 3.1 genera nuevos sistemas de corrección de errores que disminuye la cantidad de pedidos de retransmisión. Acá les dejo un comparativo entre las dos tecnologías que hoy están trabajando en la mayoría de los sistemas de KTB. Acá vemos que la diferencia fundamental es trabajar con portadora simple o con OFDM. Y dentro de las OFDM, bueno, ¿con cuál tecnología? ¿De cuántas portadoras? A eso nos referimos. ¿De 2, 4 u 8.000 portadoras? Y obviamente el tipo de modulación. Hemos pasado a trabajar con 4096 QAM. Estos son los dispositivos con los cuales se analizan estas redes. ¿Se acuerdan que yo les dejé un link a un video para ver cómo trabajaban los QAM Analyzer, que muestrean el mapeo de la constelación, las condiciones de visualización, que acá tendría que aparecer un punto solamente y hay una mancha, por lo tanto el ver no es bueno, el MER no es bueno, el nivel en dB tendría que ser mayor a 30 para que yo pueda ver el punto, y fíjense que estamos utilizando acá 64 QAM. Imagínense si utilizamos los 4096 QAM. Entonces, en ese video, y ahora ya lo van a poder entender más claramente, se trabaja sobre el canal de datos y se inyecta una señal de video sobre el canal de datos para generar ruido, y allí se muestra cómo se empobrece el canal. Acá lo que vemos en este gráfico es funciones de la cabecera. Esto es lo referido a video, por eso es solamente un canal descendente que está en verde, que indica que este es unidireccional. ¿Sí? Y tenemos acá las funciones discriminadas, primero del CTMS, que genera el canal descendente, que está en celeste, y que escucha al canal ascendente, que acá está en rojo, en la etapa moduladora y en la etapa demoduladora. En el gráfico anterior ya habíamos visto las partes constitutivas del CTMS. Ahora, este CTMS, acuérdense, tiene que dialogar a través, este bloque correspondería a todo lo que es el prestador de servicio de acceso a Internet, que tiene que dialogar
en el backbone IP y lo va a hacer a partir de utilizar paquetes o tramas UDP/IP, que es lo que se utiliza para el tráfico de información dentro de la red de Internet. Ahora, el CTMS luego lo tiene que convertir, acuérdense, o encapsular, también se denomina, en paquetes MPEG-2, el canal descendente, para poder enviarlo a los distintos usuarios. Y aquí es este gráfico que se simplifica, pero sobre todo porque la idea es que ustedes vean que las señales que llegan a todos los usuarios son las mismas, porque llega, en verde hemos dicho el video, analógico y digital, señal ascendente de datos y señal descendente de datos. Ahora, cuando vemos que ocurre esto, acá lo interesante, fíjense que es la diferencia fundamental con XDSLX, es que el CTMS está enviando toda la información, y acuérdense, cuando ya hablamos de CTMS estamos hablando simplemente de datos, nos olvidamos de los canales de video, nos centramos en la red para datos, y fíjense que identificamos a los usuarios con colores. Quiere decir que nosotros estamos recibiendo a través del backbone IP, a través del prestador de servicio de acceso a Internet y los routers, estamos tomando los datos que provienen para cada uno de los usuarios. Pero fíjense que como es una red pasiva, en un tramo es de fibra óptica y luego se convierte en una señal a través del cable coaxial. Pero fíjense que al módem receptor le está llegando los paquetes pertenecientes a todos los usuarios de la red. Quiere decir que el módem tiene que tener una etapa en su diagrama en bloque del hardware que puede identificar con un código cuál es el paquete que le corresponde a él y escuchar solamente esos paquetes. Ahora, fíjense que están a un código de poder escuchar la información de los otros usuarios. Ahora, esto se denomina broadcast, ¿eh? Una transmisión de uno a todos. Ahora, cuando yo voy a utilizar el canal ascendente, y ahora sí, cada usuario genera su propio contenido y lo quiere enviar, como estamos haciendo uso de un medio compartido para llegar al CTMS, no como lo hacíamos en XDSLX, donde nuestro DSLAM poseía tantos enlaces individuales como módem, porque yo tenía varios módems centrales y varios módems remotos. En cambio acá yo tengo un solo CTMS. Entonces yo tengo que competir por el acceso al medio. Quiere decir que acá vamos a tener que incorporar, desde el punto de vista del modelo OSI, un segundo nivel. Ya no nos vamos a manejar solamente en el nivel 1 como lo hacíamos con las tecnologías XDSLX. Vamos a tener que hablar de el nivel 2 de enlace de datos, porque voy a tener que competir por el acceso a la red ascendente. Por eso es que decimos que las tecnologías XDSLX trabajan solamente en el nivel 1 físico, cuando hablamos de la última milla. Acá estamos hablando de la última milla, entre la central de conmutación y el usuario, y acá entre la cabecera y el usuario. Acá fíjense que como es un medio compartido, entonces yo tengo que utilizar también el nivel 2 de enlace. Acá tenemos cómo es el formato de una trama UDP/IP, donde tiene encapsulados a los contenidos MPEG. Luego yo aguas abajo, en el paquete del formato downstream, que el CTMS tiene que desencapsular los UDP y obtener los MPEG y enviar en formatos MPEG hasta el módem receptor. Ahora el módem, cuando quiere transmitir, lo tiene que hacer a través de tramas Ethernet, aguas arriba, en su canal ascendente. Entonces acá tenemos otro esquema que nos permite ver a nuestro cable módem, que se va a poder conectar con nuestro ordenador, ya sea por Ethernet, por Wi-Fi 802.11 y cualquiera de sus versiones, por USB, y si este cable módem es
FTTH, o sea, es para tecnologías PON, lo vamos a poder hacer a partir de un puerto PON óptico que yo también debo poseer en mi ordenador. Entonces acá tenemos, digamos, explicitado el espectro que transportamos dentro de la fibra y del cable coaxial, y en el canal ascendente yo lo que estoy enviando son tramas Ethernet. Este es nuestro nodo óptico, ¿sí? Son estas cajas que ustedes las habrán visto en los tendidos aéreos, a partir de las cuales yo voy a convertir la señal que es óptica en eléctrica. Entonces tengo acá un fotoconversor. ¿Cómo funcionan? Ya sabemos cómo funcionan porque lo vimos con fibras ópticas. Estos son las cajas de distribución donde tenemos los nodos ópticos. Ahora, ese nodo óptico, fíjense que es algo muy sencillo, son los conversores para el canal ascendente y canal descendente, y van a competir por el acceso a la línea de transmisión. Acá voy a tener las distintas salidas derivadas de este nodo óptico para los distintos usuarios. Y desde aquí ya salimos con cable coaxial, y es lo que se denomina la acometida a los distintos abonados a este tipo de red. Acá habría que hacer una salvedad respecto del concepto de filtro que existen en las redes de KTV. Se habla de la incorporación de filtros a la entrada del domicilio, o a veces directamente en la entrada de la señal de video hacia los televisores. Este es el espectro que nos llega a través de la señal de cable, a través del cable coaxial, donde tenemos los canales ascendente, descendente y los canales de video. Lo que habitualmente realizan los prestadores de este tipo de servicio, cuando ofrecen la posibilidad de rentar solamente datos o solamente video, lo que hacen para poder diferenciar estos tipos de servicios es colocar una componente de continua presente dentro del espectro de frecuencia. Esa componente continua, fíjense que si yo estoy recibiendo señales de datos en códigos que tienen la posibilidad de eliminar la componente continua, yo no voy a tener problemas en el módem con la componente continua. Pero si esta componente continua está presente en los canales analógicos y digitales, ustedes no van a poder realizar lo que se denomina el barrido de la señal, el barrido horizontal, que es el sincronismo que nos permite leer los puntos que van generando la pantalla para poder consolidar la imagen. Ese sincronismo tiene lo que se llama una señal de barrido, que si yo le coloco esta componente continua, destruye esa señal de barrido. Por eso ustedes ven esa imagen con el sincronismo horizontal alterado y no la pueden ver a la imagen. Entonces lo que se hace habitualmente es colocar un filtro de continua, que no es otra cosa que un filtro pasa alto, que permite pasar todas las señales de alta frecuencia menos la componente continua. Entonces eso a veces se coloca en la salida de la caja de distribución, se coloca el filtro de continua si el abonado paga los dos servicios. De lo contrario, no se lo colocan, de manera tal que ustedes puedan ver solamente las señales de datos, y si conectan un televisor no van a poder ver esta señal. Por eso es que habitualmente alguien conseguía el filtro, lo colocaba y podía ver aunque no pagaba. Por eso es que ahora la tendencia es que la diferencia en costo sea mínima, de manera tal que a todos les convenga simplemente rentar los dos servicios, de datos y de televisión por cable. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta respecto a lo que venimos hablando o lo que hemos tratado en clases anteriores? Quiero recordarles que tienen el seminario, ustedes son el 3K
3K1, 3K1, el día 26 y 28 de octubre tenemos el seminario donde tienen que haber leído el material, porque acuérdense que es con evaluación, o sea que tienen que leer toda esta información. Es a libro abierto, pero es evaluativo, ¿no? Sí, parece que hay una pregunta por el chat. Sí, acá Santiago hace una pregunta. Eh, bueno, acá la pregunta es si me llegaron los mails. Si todavía no he chequeado los mails del 3K1. Hoy tengo seminario con el 3K7, así que estaba chequeando y armando todo para el 3K7. Hoy a la tarde ya me pongo a ver lo del 3K1 y 3K2, que son los que siguen en secuencia. Y cuando vea los mails, yo les voy a enviar una confirmación, ¿eh? Acá y Santiago pregunta sobre qué vamos a hacer en el seminario. Bueno, yo les subí un PDF donde explico qué vamos a hacer en el seminario. ¿Qué entendieron de ese PDF o no lo leyeron? ¿Vos, Santiago, leíste el PDF que le subí con el contenido del seminario, los objetivos generales, particulares? Profe, sí, yo lo Sí, leí y como dice que es una modalidad de trabajo en grupo, pero sí, vamos a tener que estar acá en clase. sí, sí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Habilitan todas sus cámaras porque es como si fuera un parcial. Habilitan sus cámaras. Ustedes ya van a tener formados los grupos y yo les voy a dar una tarea para realizar en grupo. Es a libro abierto, pueden tener todo el material, pero ustedes ya tienen que haber leído sobre los temas, ¿sí? Porque se evalúa el conocimiento que poseen sobre los temas que estamos abordando, que son las tecnologías de última milla. Entonces, ahí vamos a plantear una situación problemática y la vamos a empezar a resolver. Cada grupo va a trabajar resolviendo el tema, me puede hacer preguntas a mí, pueden hacerle preguntas a otro grupo, y vamos abordando y resolviendo ese problema. Vamos a tener un ciclo de 2 clases para eso. El seminario dura 2 días. El segundo día ya van a presentar un informe, van a tener que enviar previamente un informe para que el segundo día trabajemos ya sobre ese informe que ustedes han realizado respecto de cómo solucionar el problema que se plantee. Ok, y el ¿Bien? trabajo lo haríamos en salas, porque eso es lo que pensaba. Si estamos todos con las cámaras prendidas en la sala, ¿cómo nos comunicamos dentro del grupo? Bueno, Ir hablando de las cosas. pueden habilitar una sala privada para el grupo. No hay Buenísimo, problema, gracias. ¿eh? Digamos Sí, que eso genial. lo pueden hacer hasta por WhatsApp, no se puede utilizar en paralelo cualquier tipo de plataforma para el diálogo interno del grupo, pero conmigo lo hacen a través de la plataforma Zoom, la sala que yo les doy. Por eso, Buenísimo. por eso también existe un coordinador para que si hay cualquier cosa que falle, yo tengo contacto directo con el coordinador. Inclusive también les pedí sus mails de manera tal de recontactarme rápidamente ante cualquier inconveniente que haya en la comunicación. ¿Se entiende, no? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Y en cuanto al contenido del seminario, porque acá Santiago hizo una buena pregunta. Dice, Eh, Santiago dice, ¿qué vamos a hacer en el seminario? ¿Dónde puede estar la respuesta a eso? sí, yo que lo había leído, no había entendido muy bien cómo era la dinámica, pero supongo que eso lo vamos a ir hablando y resolviendo sobre la marcha ese día. Claro, De lo que... ahora, claro. eh, porque, bueno, acá, por ejemplo, Santiago pregunta, ¿qué vamos a hacer y no cómo vamos a hacer? Porque lo que vamos a ir resolviendo, el cómo lo vamos a hacer, es esto que estamos dialogando ahora, ¿no es cierto? Porque es distinto el qué vamos que el cómo vamos a hacerlo. Porque acá Santiago pregunta, ¿qué vamos a hacer?
Y ahí es donde toma relevancia ese PDF que yo le subí. ¿Se entiende? Perfecto. Allen dice claro. Entonces, Profe, sí. no, yo tengo una duda por un problema personal. No sé si le puedo Ajá. preguntar ahora o espero al final de la clase. Eh, a ver, porque yo Es tengo... sobre el seminario. Ah, bueno, sí, sí, pregunta porque yo No, o sea, yo inmediatamente con otra, sí. el miércoles que viene viajo y me coincide el horario con el seminario. Y el lunes tengo que hacerme el hisopado que te piden también a la mañana. Entonces se me había ocurrido si podía hacerlo con el 3K2, si a usted le parece. Sí, sí. Vos lo que tenés que hacer es enviarme, bueno, digamos, la- el tema, pero vos tenés que estar en un grupo. Vas a tener que conseguir un grupo Claro, en por ese curso. eso, como no tengo ningún contacto, no sé bien cómo hacer. ¿Le puedo mandar un mail para eh, arreglarlo? Claro, porque una cosa es la cuestión de viaje y otra cosa es la cuestión sanitaria, ¿no? Acuérdense que esto es como un parcial y le corresponden todas las excepciones que le corresponde un parcial, digamos, ¿no? Sí, no voy a poder estar presente, ese es el problema. No, no sé. Tenés la posibilidad de hacerlo con otro curso, o sea, de Sí, sí, unirte a un grupo con otro curso de manera tal que te pueda evaluar, ¿no? claro, por eso pensaba hacerlo el viernes y el martes con el 3K2. Bueno, pero tenés que incorporarte en un grupo de ese curso de manera tal que figuras en ese grupo y yo te pueda evaluar, Bueno, ¿sí? eh, le puedo mandar un mail a usted Sí, sí, para decir por lo menos algún contacto de algún grupo que le falten integrantes, así lo arreglo yo. Porque ahora no conozco a nadie de esa comisión. sí, sí, eso lo tendrías que resolver vos porque no tengo yo contacto con ellos. Bueno, Vos tendrías que ahí. fijar si, porque ahora hay muchos que han enviado la información, estuve viendo el 3K7 por ejemplo, y no enviaron sus direcciones de correo, pese a que ahí dice que hay que enviar las direcciones de correo. Sí, sí, ayer le mandé un mail a Galopo, me dijo que, porque no tengo su mail, me dijo que le iba a enviar a usted, no sé si, me imagino Eh, que no lo vio, eh, pero bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, vos envíame un mail explicándome todo lo que te está ocurriendo, ¿sí? bien, sí, sí, Y ese día del 3K2, sería este viernes, sería sí, supongo, porque tengo los 7 cursos, sí. Pues este viernes comienza el 23, sí. Eh, conectate a la sala, ¿sí? Y entonces ahí te buscamos un grupo. bien, bien, Eso perfecto. podría ser una solución. Pero explicita bien cuáles son las razones, porque eso lo tengo que poner a consideración en la cátedra. Es decir, bueno, este alumno tuvo este problema, le pasa esto, le buscamos esta solución, digamos. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. ¿Me podría escribir su mail en el chat? Así lo tengo. Que figura en el En la, autogestión. en la autogestión no lo encontré, por eso le había preguntado a Galopo primero. Sí. Y si no, mándame a... Vos estás en el 3K1, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, con virtual 3K1 Por la V, le mando un mensaje. también puede ser, pero también tenés el correo que yo les puse para que envíen los grupos Ah, bien, 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 a ese mail. Bueno, a perfecto. ese mail. O también por el aula virtual en mensaje. Más directo va a ser por el correo que yo les di para comunicarse en forma directa por Perfecto. el tema del seminario. Por eso armé un correo especialmente para el seminario. Bueno, ahí le mando un mail explicándole bien todo. Claro, entonces me va a quedar tu mail, me va a quedar...
todo lo que corresponda. Buenísimo. Muchas gracias, profe. No, no, contrario. Profe, yo Muy tengo otra bien. duda. Sí. ¿Este seminario se realizó otros años o sería como un reemplazo a los trabajos prácticos que supo haber? Este seminario se viene realizando ya creo hace fácil 10 años. Solo que era presencial. El único cambio es que es ahora a través de la plataforma Zoom de forma virtual síncrona. Este seminario lo venimos realizando. Es justamente la forma en la que ustedes van a poder, de algún modo, leyeron el material, algo no entendieron, en las clases no lograron ver los materiales a tiempo, aunque estuvieron en clase, bueno, el seminario es la última oportunidad donde, previamente, habiendo estudiado el material, porque acuérdense que hay una evaluación de por medio. Eso significa que, ¿de qué material es el que tienen que estudiar y leer? Es la pregunta que, a ver si hay alguien ahí y que conteste. ¿Cuál es el material que tienen que leer? El que se subió al V. Claro. 2 PDF, uno que habla de XDSLX y otro de cable modem. Perfecto. ¿Se lo tienen que estudiar de memoria? No es a libro abierto. Perfecto. Ahora, a libro abierto no significa que no hayan leído nada y ese día estén como Adán en el día de creación, ¿verdad? Porque eso uno como docente se da cuenta inmediatamente. Y acá también dicen también la bibliografía que yo les puse ahí, la bibliografía que cita la cátedra. Entonces, ese día lo que hacemos, trabajar a nivel de ingeniería y decir, bueno, tengo en claro estos conceptos, no hace falta que se los estudien de memoria, pero sí que entiendan cómo funcionan las tecnologías. Les planteo una situación problemática y la empezamos a resolver. Y en el medio que están resolviendo, yo les voy a ir haciendo preguntas en forma individual, en forma grupal, y voy a ir evaluándolos. Porque me voy a dar cuenta si han leído o no han leído el material, si alguno lo estudió ya en mayor profundidad. Y acuérdense que hay muchos que están peleando por la promoción de la materia. Entonces, deben demostrar suficiencia en cuanto a los conocimientos sobre estos temas específicos. ¿Se entiende? Si lo quieren llevar a una denominación más simple, sería como un parcial a libro abierto. Acá Benjamín dice también la bibliografía, sí, exactamente, a través del chat. Bien, continuemos con la clase. Este es el diagrama interno del cable modem. Al igual que como vimos los diagramas internos de las tecnologías anteriores, acá vamos a ver cómo es un cable modem por dentro. Básicamente va a tener un bloque que va a ser el sintonizador, también llamado filtro duplexor, porque va a estar recibiendo el canal descendente y a través de él va a salir el canal ascendente. Entonces debe filtrar el espectro correspondiente, van a ser filtros pasabanda, el espectro correspondiente a el canal descendente, que acuérdense de datos ya específicos, que es de 750 a 862 MHz. Ahora, una vez que recibe esa información, la envía al demodulador en un ancho de banda, que en el caso nuestro será de 8 MHz, de portadora simple, y si no, 3.1, si es que esto es 3.2 y 2.0 y 3.0, será un portadora simple de 8 MHz. Ahora, si es 3.1 en adelante, ya sabemos que es OFDM, y esto ya no será un demodulador, porque acá tenemos, fíjense, tenemos un demodulador. Acá este es el filtro duplexor que va a filtrar estos dos canales, los dos espectros. Perfecto. Pasa la señal a la etapa demoduladora y será un solo demodulador si hablamos de las tecnologías DOCSIS 2.0 y 3.0. Ahora, si hablamos de las tecnologías 3.1, DOCSIS 3.1, ¿cuántos moduladores tendríamos acá? Perdón, demoduladores tendríamos acá.
tantos como canales OFDM usemos. Perfecto, muy bien. Entonces, como veíamos que teníamos tres tecnologías, una era 2K, 4K y 8K, eran o 2000 o 4000 u 8000 de moduladores, ¿sí? Dependiendo la tecnología que esté utilizando. Ahora, físicamente es un solo chip, que es el DSP, ¿sí? Que es la misma tecnología que habíamos utilizado para XDSLX y la que se utilizan también en Wireless LAN, para los dispositivos de hardware de Wireless LAN. Bien, y acá también vamos a tener en el canal ascendente, fíjense, un modulador QPSK, que les va a permitir modular la señal con este tipo de modulación que es bastante robusto en ese rango de frecuencia. Luego vamos a llegar a esta etapa del módem. Fíjense que el primer diagrama muestra todo. Acá está faltando lo que acá les he agregado, que es el protocolo Wireless LAN, porque en este momento que hice las gráficas estas, no era tan común que se provea en DOCSIS 2.0, no proveían un módem inalámbrico, pero ahora sí, ya lo proveen. Casi todos tienen 3.0 y ya proveen un módem inalámbrico. Entonces, fíjense que yo voy a recibir las señales encapsuladas en MPEG y yo debo desencapsular esa información, extraer los datos, y para eso estoy apoyado por un procesador muy potente que poseen estos dispositivos que generan el encriptado y desencriptado de los datos. Esto significa que recibo toda la señal, todos los datos y desencripto el que corresponde para este usuario particularmente, porque recibo la señal de todos, ¿se acuerdan? Entonces todo esto lo hago en tiempo real. Tiene un procesador muy, muy potente este tipo de dispositivos. Y luego yo debo desencapsular la señal y encapsularla nuevamente a través de cualquiera de estas salidas que yo tengo hacia el ordenador, porque fíjense que puedo salir por un controlador Ethernet, si me estoy conectando por la placa de red, las salidas de red que tiene el módem, lo puedo hacer por USB y tengo que reencapsular por USB, o lo tengo que hacer en forma inalámbrica y debo encapsular de nuevo la señal en este tipo de protocolos, dependiendo inclusive la versión del protocolo. Por ejemplo, si ustedes tienen la posibilidad de conectarse solamente, debe haber ocurrido que ustedes desde su dispositivo, por eso también les pregunto yo a cada uno desde qué dispositivo está dialogando. Entonces supongamos que ustedes tienen un teléfono inteligente y se quieren conectar con el módem en forma inalámbrica. Si les da la posibilidad de trabajar solamente en 2,4 GHz, ¿qué tipo de protocolo 802.11 tienen ustedes? ¿Cuál de las versiones? Y acuérdense que allí es donde justamente la 802.11 les permite trabajar a 2,4 GHz, pero a 2 megabits por segundo. Si tienen la B, 2,4, pero a 11 megabits por segundo. Si tienen la G, por ejemplo, la 802.11G, trabajan a 2,4, pero a 54 megabits por segundo. Por eso es que a veces ustedes reciben la señal en forma muy lenta, pero es porque el interfaz que ustedes poseen es muy lento para tomar la señal que el módem está recibiendo a alta velocidad. Por eso estas cosas es las que vamos a evaluar y a su vez les voy a explicar en los seminarios una vez que ustedes tengan un contenido teórico ya estudiado. Por eso es que es en el formato de seminario. A la vez que se forman, yo los evalúo en función de los contenidos y reacomodamos los contenidos que ustedes posean y tienen que surgir preguntas también interesantes en ese seminario en la medida que ustedes hayan estudiado. Acá vemos cómo también se incorpora el nivel 2 de enlace, porque acuérdense que cuando quiero acceder en el canal ascendente,
a transmitir mis datos, voy a tener que generar un protocolo MAC, utilizar un protocolo MAC que me permita acceder al medio compartido, ¿no? Por eso estoy utilizando este nivel de enlace físico para poder acceder a transmitir mis datos. Esto comparado con el modelo OSI. Acá vamos a ver los dispositivos. Este es un 2.0, DOCSIS 2.0, que nos permitía solamente tener un modulador, y lo mismo que el 3.0, porque utilizaba un solo canal descendente de portadora simple. Acá vamos a pasar a este gráfico que está más completo, y aquí es donde vamos a analizar las tecnologías de entrada y salida. Fíjense que a mi domicilio llega el cable coaxial. Acá tengo todo el espectro de frecuencia, ¿verdad? Desde los 5 MHz hasta los 862 en el caso de hasta 3.0. Si no, llego casi a 1000 y pico de megahertz. Ahora, aquí tengo el famoso repartidor de cable, que si yo coloco acá otro repartidor es cuando desadapto a la línea de la línea de transmisión. Y si no utilizo el que me da el prestador de servicio, también desadapto a la línea de transmisión. Ahora, yo después, para comunicarme con los distintos dispositivos, tengo o la salida USB, o Ethernet, o Wi-Fi, y allí va a depender de qué tecnología posea mi dispositivo, cuál es el estándar que utiliza. De los 802.11, ya ven que hay distintas versiones. Inclusive existen routers donde ustedes van a ver que no tienen una antena, sino que tienen 4 o 6 antenas. Y la pregunta es, ¿por qué tienen las 6 antenas y para qué? Bueno, cuando ustedes vieron Wireless LAN, tienen que haber hablado de las antenas MIMO o MU-MIMO. De lo contrario, cuando veamos el seminario, vamos a charlar sobre ese tema a demanda, digamos. De la manera que ustedes tengan el conocimiento previo y podamos integrarlo, acoplando un poco más de información. Otra razón por la cual no solamente es este repartidor, la calidad del repartidor en cuanto a la adaptación de impedancia, sino también cuando ustedes no utilizan las herramientas adecuadas, el prestador del servicio, los técnicos de instalación vienen con una herramienta que cuando pelan el cable coaxial queda totalmente desnudo el conductor central. En cambio, cuando se hace con herramientas como una pinza, quedan marcados estos conductores. Eso significa, acuérdense que yo les hablé del efecto piel o skin cuando hablamos de las líneas de transmisión, y ese efecto skin es que a medida que aumenta la frecuencia de la señal, las cargas eléctricas no viajan por la sección interior del conductor, sino que lo hacen por la superficie. Y si yo daño la superficie y esto tiene un acoplamiento mecánico en el conector hembra que encapsula el conector macho, lo que disminuyo es la superficie de contacto y por ende voy a tener pérdida de señal. Y lo mismo ocurre con el otro conductor. Acuérdense que es un sistema coaxial y que este es el otro conductor que a la vez cumple la función de blindaje. Si yo no uso la herramienta correcta, queda material depositado allí que es dieléctrico y no permite una buena conductividad. Entonces todo eso conspira en contra de nuestra relación señal-ruido. Entonces lo que inicialmente era una ventaja se convierte en una desventaja si es que el usuario realiza modificaciones en la red. Otra cosa interesante, cuando hablábamos de los CTMS, estos terminadores de cable modem, que son estos dispositivos de hardware, que es el gran modem que va a atender la solicitud de todos los modem remotos, o está ubicado en la cabecera, y por lo tanto el enlace a través de fibra óptica con el nodo óptico será a través de una señal analógica, y luego acá envió la señal a través del cable coaxial, pasé de una corriente de un flujo de fotones a un flujo de electrones. Ahora, si yo al CTMS lo saco de la cabecera y lo acerco al nodo óptico,
este enlace ya va a ser digital, óptico y digital. Por lo tanto, la relación señal-ruido va a mejorar notablemente. Entonces, este punto es muy interesante porque es homólogo a lo que nosotros planteamos respecto de el DISLAM, acercarlo al usuario. Acá también estoy acercando, el CTMS lo estoy acercando al usuario, con lo cual de denominarse CTMS se pasa a denominar una plataforma convergente de acceso por cable. Entonces, acercar los dispositivos de procesamiento al usuario traen consigo una mejora sustancial en las posibilidades de aumentar o escalar las velocidades de transmisión. Obviamente que lo mejor es tener una red PON, o sea, FTTH, en todo el trayecto, una red de fibra óptica pasiva. Entonces, muchos de los prestadores de servicios de televisión por cable ya poseen FTTH, con lo cual pueden aspirar a transmitir señales de hasta 10 gigabits por segundo. Esto es una salida interesante que tuvieron los cables, las pequeñas empresas de videocables, sobre todo las cooperativas, que antes de cambiar los amplificadores de línea en los optoacopladores, prefirieron hacer un canal de retorno inalámbrico. Entonces por ahí ustedes van a encontrar, sobre todo en algunas cooperativas de videocable, que les otorgan lo que se denomina un set-top box, que es lo mismo que hablar de un módem, solo que este tipo de dispositivos a su vez podía atender lo que era señal de televisión a demanda. Pero lo interesante de esto es que plantean un canal de retorno inalámbrico, de manera tal de solucionar el problema de modificar la red HFC y convertirla en bidireccional. Generaban un canal de retorno inalámbrico en el espectro entre los 5 y los 55 MHz para el canal ascendente. Muy bien, hasta aquí hay alguna pregunta respecto de los temas que vimos hoy. ¿Tiene alguna duda? ¿Les queda alguna duda? A ver. Acá me dicen Bruno que no, que está todo acá. Muy bien. Acá me dice, ¿cuál es el ancho de banda que se usa? ¿Dónde estamos? Santiago pregunta, ¿cuál es el ancho de banda que se usaba en Argentina? 8 MHz. Sí, 8 MHz. 8 MHz. Es derivado de la tecnología PAL. Bien, acá dice que no hay más dudas. Agradece Nicolás. Guadalupe pregunta, profe, en el aula virtual vi subido el PDF de la unidad 3, pero no el de la unidad 4, de lo que menciona en el PDF del seminario. En el aula virtual, del 3K1 y el 3K2, ustedes tienen subido los PDF. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver, les voy a mostrar. 3K1, 3K2. A ver, estoy entrando en la aula virtual para mostrarles. Y que lo puedan ver. A ver.
Bien, ahí están viendo el aula virtual. Sí, profe. Bueno, ahí tienen, fíjense, este PDF. Donde están todo lo que es XDSLX. ¿Sí? Acá tienen lo de cable modem. Todo el PowerPoint que hoy estamos viendo. ¿Sí? Ahí lo tienen. Y les voy a subir el PDF de cable modem que también está en autogestión, en la unidad 5. Pero que también se los voy a poner acá. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. Perfecto. Entonces, ya tienen toda la información para poder ver todo el material para el día del seminario. ¿Mm? Bien, ¿hay alguna otra pregunta al respecto sobre la clase? De lo contrario, nos vemos entonces ya directamente con ustedes para el seminario. Muy bien. Nos vemos la próxima clase entonces. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Nos vemos.